Vamos a empezar esta conversación sobre un fin del mundo. Este es un conversatorio que está en el marco de la programación de eventos de Filbo Virtual, Filbo en Casa, y vamos a hacer la presentación de la novela gráfica Follaje de Álvaro Vélez, más conocido como Trucha Frita. Trucha es historiador, es dibujante y bueno, nos va a contar aquí un poquito, va a conversar con Mario Cárdenas. Mario es editor y redactor en Revista Blas y es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar del 2018. Bueno, los dejamos con ellos, pueden ir haciendo preguntas, van a ir saliendo en el live y al final Álvaro y Mario nos van a contestar algunas de ellas. Bueno, chicos, adelante. Bueno, gracias Verónica por la presentación y también gracias a la editorial Tragaluz Editores por el espacio, este espacio tan, digamos, anormal dentro de la presentación de libros que hemos tenido que hacer. Pues la idea es tener una conversación básica sobre lo que es el último libro de Álvaro, que es uno de los primeros libros editados de Tragaluz Editores, de cómic, que iniciaba un catálogo de cómic e historietas con este libro de Álvaro Vélez. Y bueno, la charla tiene un título que recuerdo mucho de una entrevista que le hice a Álvaro hace unos meses para Revista Arcadia, y recordando unas palabras que escribía en algún lugar de Twitter la escritora Carolina Sanín, donde ella aclaraba como la molestia que mucha gente está diciendo, este es el fin de algo, el fin del mundo. Ella hacía la aclaración que efectivamente era el fin de no un mundo, sino muchos mundos. Pues no es, porque no es el fin del universo total. Entonces quisiera empezar por ahí, pues por esa situación tan atravesada y premonitoria en la cual se ha convertido el libro. El libro no está muy fresco todavía, Álvaro, es muy nuevo y no pretendía hablarnos directamente sobre lo que está sucediendo hoy en día, pero a la luz de todo lo que ha pasado, de los acontecimientos de los últimos días, en la relectura que yo hice, veo que hay cosas que empiezan como a aparecerse. Entonces quisiera como empezar por ahí, de cómo ves ya el libro, cómo se ha ido de alguna manera transformando con todo lo que ha pasado. Y buenas noches, pues, y gracias por estar ahí. Bueno, buenas noches, pues por lo menos en el horario, o buenas tardes en el horario de en vivo de este momento. Un saludo a vos, Mario, a la gente de Tragaluz y a quienes nos están viendo o seguramente nos verán luego en diferido. Sí, como vos decís, el libro salió es relativamente nuevo. El libro salió en febrero de este año. Justo salió pues antes de que se cerrara el mundo, digamos, o nuestra vida, digamos, más o menos social, justo antes de la pandemia, de este confinamiento. El libro habla, como decís, de un fin del mundo. Es un fin del mundo, digamos, que se piensa en términos de unos 30, 50 años. No el fin del mundo, sino de un tipo de mundo que vivimos en este momento. O sea, las formas en que nos comportamos, las formas en que consumimos, las formas en que de nuestra relación, digamos, con el mundo material, incluso con los objetos, me parece a mí que es una cosa que se va a tener que replantear por lo menos en las próximas 30, en los próximos 30 años o en los próximos 50 años. Lo que pasa es que ha llegado, como vos mismo lo decís, a un momento, digamos, muy coyuntural justo de este confinamiento por pandemia, que ha mostrado que el libro, en cierta forma, me parece a mí, que tiene algunas reflexiones que calan justo ahora en este momento. O sea, esa relación con la naturaleza, bueno, en realidad, pues el asunto natural es todo es natural, pero sobre todo con lo que no hemos construido como ser humano, o sea, como en nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación nosotros mismos con los objetos o la civilización o el ambiente que hemos creado como civilización. El libro plantea esas reflexiones que me imagino mucha gente se ha estado preguntando en este confinamiento de manera personal, con sus amistades e incluso
dentro de comunidades, pues una comunidad como su barrio, como Medellín, como Colombia e incluso el mundo. Entonces a mí me parece que en cierta forma, por lo menos por ese lado, el libro ha parecido en cierta forma premonitorio, aunque a mí me parece que es un asunto que de todas maneras se tendrá que pensar mucho más de fondo en las próximas por lo menos 3 o 5 décadas que vienen. Bueno, el libro en su extensión tiene casi 90, casi 100 páginas. Es un libro, pues para los que no lo conocen, es un libro pequeño en su formato, en su presentación. Es un libro de muy fácil lectura, de un trabajo de composición muy sencillo. Y que no tiene tanta ambición narrativa, en el sentido de no quiere narrar un gran tema ni contar una gran historia sobre X o Y cosa, sino que el libro va deslizando pequeñas preguntas. Hay un personaje que aparece entre las viñetas de manera repentina y que empiezan a aparecer muchas preguntas o a hacerse preguntas sobre precisamente la naturaleza, sobre la relación con el ambiente, algo que ha desaparecido, algo que ha cambiado. Como esto fue creado antes de la pandemia y demás, y que ahorita esas preguntas están más presentes que nada, ¿cómo fue la configuración de ese libro? Porque el libro en sí no es, digamos, un libro de filosofía, pero sí apunta mucho en esas direcciones a más que narrar, es hacerse constantemente preguntas. Entonces quisiera como que nos contaras, que le contaras a la gente cómo armaste el libro, cómo fueron construyéndose esas preguntas página a página mientras lo estabas dibujando. Sí, vos tenés razón, el libro tiene una narración muy sencilla, es muy fácil de leer, de hecho se lee muy rápido, bueno, pero no es una condición particular de este libro, sino que es en general de los libros de historieta. Yo siempre recuerdo una frase de Adrian Tomain, que es un autor norteamericano, que él hace pues, una frase que leí hace como 10 años, dibujante norteamericano, que él decía que él se tardaba 2 y 3 años en leer un libro que el público o el lector iba a leer en 20 minutos, máximo en 1 hora, porque así es hacer historietas. Entonces yo lo que quería, obviamente, en principio era hacer una narración sencilla y que el lector se haga preguntas, se reflexione, ¿sí? Más que yo contar grandes cosas, y además porque era también una historieta que yo pensaba, era digamos, a excepción de algunas cosas que he hecho posteriores, era una historieta larga, era casi que la primera historieta que yo iba a hacer de gran aliento. Entonces quería hacer la primera una narración sencilla, basado quizás en otros libros que yo había leído, en Vapor, por ejemplo, de un dibujante español, Max, en el trabajo que ha hecho el dibujante Jason, noruego, que son narraciones muy sencillas, pero que traen unas profundas reflexiones. A mí me gustaría que el libro mío también dejara esas profundas reflexiones, era mi objetivo justamente. Entonces no enredarme quizás en una narración con mucha floritura, con un montaje muy complicado, sino hacer un montaje sencillo de 4 viñetas, en el interior por lo general unas 3, 4 viñetas, e intentar que la persona o el lector se hiciera esas preguntas pasando cada página, porque es lo que vos me parece que decís claramente y acertadamente, Mario, y es que el libro plantea son preguntas, reflexiones, más que creo resolverlas, ¿sí? Entonces, no sé, quizás a algunos lectores les parecerá algo absolutamente sencillo en términos de narración, porque se presta también a que sea leído, digamos, por lectores que lo vean así, y algunos otros lectores el libro pueda presentar, digamos, unas reflexiones más profundas al interior, digamos, de esa persona que lee el libro, que es, vuelvo y repito, o era mi intención, esa era justamente mi intención. Espero que la gente pues vaya adquiriendo, si es posible, el libro y encuentre lo que era justamente mi objetivo. El tema del libro parte básicamente de la observación, o sea, de ver las cosas, del mundo en que yo vivo. Yo ya soy una
persona adulta, tengo 45 años, claro, este libro lo empecé a hacer 4 años atrás, pero pues igual era una persona adulta con 41 años y mi vida, o sea, a partir de y cómo básicamente pues el planeta y no solamente el planeta, sino regiones, pero bueno, digámoslo en general, el planeta es finito, o sea, los recursos son finitos, todo se acaba. Entonces yo recuerdo que en conversaciones, por ejemplo, con amigos, yo tengo una tienda de discos, entonces en las tardes iban los amigos y conversábamos y yo en ese entonces ya la tengo está situada en otro lugar, pero en ese momento ya la tenía sobre la avenida Nutibara en Medellín y a las 5 o 6 de la tarde eso se llena de automóviles, pues. Entonces nosotros mirábamos eso y decíamos, pero, o sea, a Medellín ya no le caben más autos y sin embargo la gente sigue y sigue como en una constante, como fueran caminando hacia el abismo, como si supieran que existe un abismo y fueran a esa cosa en una especie de paroxismo, de una cosa loca, absurda, en donde los colectivos, porque si hay, pues digamos, algunas, en términos individuales quizás, o pequeños grupos, pero no los grandes colectivos, las grandes masas, se preguntan hacia dónde vamos, ¿cierto? Entonces, por eso decía que este asunto, pues no es de ahora mismo. Yo no me refería en el libro ahora mismo, porque después creo que de la pandemia vamos a seguir viviendo igual. O sea, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido durante décadas y décadas o incluso siglos, que nos han llevado hacia este punto coyuntural en 2 o 3 o 6 meses o en un año que se acabe este asunto, pues vamos a volver a las mismas prácticas. Entonces, ahora, hay una cosa también, lo que te comentaba ahorita más, o lo que hablábamos ahorita hace un momentico, es el libro relata un fin del mundo, no el fin del mundo, porque fines del mundo dentro de nuestra civilización humana ha habido muchos, ¿sí? Sí. Entonces no es una particularidad, o sea, que si en 30 o 50 años esto cambie, pues va a cambiar, es el mundo que vivimos ahora. Ese es el fin del mundo del que yo hablo. Bueno, usted es pues un autor con bastante recorrido, con más de 20 años de trabajo y en diferentes, digamos, escenarios, como editor, tanto en la Gacetilla Robot, como autor también ahí, como editor luego lo que fue también la editorial Robot, como autor de historietas, tanto para diversas publicaciones como revista Kinetoscopio, sus cuadernos, los populares cuadernos Gran Jefe, pero muchos de estos trabajos tendían sobre todo a lo autobiográfico. Y Follaje es una constelación distinta de trabajo porque es más, tiende hacia lo especulativo. ¿Cómo fue cambiar de registro? O sea, de moverse ya con un trabajo hecho de muchos años, de lo autobiográfico, a este tipo de trabajos como Follaje y como los otros que viene trabajando. Bueno, yo creo, pues yo llevo trabajando hace 25 años en la historieta, algunos momentos con más constancia, con menos. Digamos que en los últimos 10 años he trabajado con mucha constancia. Los primeros 15 años quizás era un poco más lento por asuntos de estudiar en la universidad, porque yo tengo un oficio que es historiador y ejerzo, digamos, docencia como historiador. Entonces, en esos 25 años, pues yo he recorrido, digamos, casi todo lo que tiene que ver con la historieta, pues en términos de formato, porque yo he publicado en fanzines, todavía hago fanzines, he publicado he hecho revistas como la Gran Jefe, que tiene 16 ediciones y continúa. Robot, pues que es una cosa que lleva ya casi 20 años, tiene 147 números y que es una cosa maravillosa y que también continúa. Y en esos formatos, Mario, yo he trabajado, digamos, diferentes temáticas. Gran Jefe, por lo general, como vos lo decís, son asuntos de autobiográficos, pues, historieta autobiográfica que la hago pues, desde hace 15 años. Aunque algunas ediciones de Gran Jefe pues, son sobre funny animals, o sea, más ficción, pero por lo general nunca había hecho, digamos, una historieta casi toda de ficción, ¿cierto? O por lo menos, como te decía ahorita hace un rato, de largo aliento.
o uno también toca plegarse, digamos, a ciertos intereses, digamos, en este caso del mercado, porque cuando yo empecé a dibujar, pues la novela gráfica, pues como lo llaman ahora, este formato de cómic, pues prácticamente no existía, o había un tipo de libro, pero era recopilatorio, pues libros como los que empezaba a sacar Charles Burns, o el mismo Maus, pues de Spiegelman, pero esos no se concibieron como novelas gráficas, sino como, digamos, apartes de revistas. El mismo Moebius, por ejemplo, que publicó el Incal, que vos puedes comprar el Incal como una novela gráfica, pero fueron historietas hechas por entregas, en ese caso en particular en Metal Horland. Entonces yo hace 25 años, hace 20 años, pues no pensaba en novela gráfica, ni siquiera hace 15 años, creo que ni siquiera hace 10 años, ¿cierto? Yo lo que estaba haciendo, y además en una situación como la nuestra de Colombia, pues publicar un libro de historietas es muy complicado todavía hoy en día, entonces yo estaba muy metido en el asunto del fanzine, muy metido en el asunto de la publicación de revistas, que fue un fuerte, digamos, de la historieta durante casi todo el siglo XX. Entonces yo era prácticamente en eso. Ahora, cuando tuve la idea de hacer este libro de follaje, y era como te decía más temprano, hace un momentico, lo primero que pensé, bueno, vamos a hacer una narración sencilla, o sea, no nos vamos a complicar mucho, porque lo que quiero decir es otra cosa, ¿cierto? O sea, es bonito cuando el dibujante hace grandes despliegues de dibujo, maravilloso, como el mismo Moebius que comentaba ahorita, y además narra muy bien. Yo conozco ciertos límites de mi trabajo, entonces yo decía, bueno, si me pongo a dibujar unas cosas demasiado elaboradas, quizás el libro no lo llegue a terminar nunca, porque llego a aburrir muy rápidamente de proyectos. Entonces pensé en hacer una narración sencilla, que el lector quizás se preguntara más del libro, como comenté ahorita un poquito, y hacer una cosa que estuviera alejada de eso que me tenía un poco cansado, que era la autobiografía, porque en Los Gran Jefes ya recorrí prácticamente en términos autobiográficos mi infancia. Claro, siempre quedan cosas, pero quería hacer algo diferente, aunque los que han leído el libro, y vos lo sabes, Mario, obviamente, el libro tiene un complemento como de autoficción, ¿cierto? Aparecen los personajes de Trucha Frita y Chimpandolfo en una parte específica del libro y que tiene un sentido también para el libro mismo. Entonces creo que Follaje era como cerrar, digamos, o hacer algo diferente a lo que ya venía haciendo hace rato. Me parece que es un asunto normal y sano el hecho de trabajar cosas diferentes. Ahorita estoy terminando otro libro y es absolutamente todo es ficción. Ahí no aparece, pues, o sea, una ficción, pues, obviamente soportada sobre ciertas realidades, pero en ese caso ya no, ya Trucha Frita y Chimpa ya no aparecen, o sea, es una cosa. Y seguiré, me imagino que en la serie de Gran Jefe, en la edición que siga, seguramente seguiré trabajando o no, autobiografía o el llamado Funny Animals. Bueno, a mí me gustaría volver a las referencias que vos mencionabas y tal vez para el público pues el de Medellín seguramente que asistió de pronto a la primera presentación en la Casa Tragaluz, se hizo una exposición con parte de su trabajo, con algunos gacetillas de robot, pero una parte que me llamó mucho la atención de toda la exposición es que en una vitrina se expusieron algunos materiales que están como referencias que usted las mencionaba ahorita, libros de Max, Vapor, libros de Jim Woodrick, libros de Jason, y que de alguna manera ya hemos tocado cómo se relacionan, pero me gustaría que nos contaras cómo se relacionan esos libros, o sea, si sustraía algún elemento de allá para acá. Digo eso porque el libro yo lo he clasificado como en una suerte de libro, además de esas referencias, como en unos libros que trabajan como el espacio vacío. Entonces el libro de Follaje me recordaba mucho ahorita revisando como la biblioteca, incluso por tamaño, a un libro de Tom Gold que se llama Un policía en la luna. Sí, también trabaja. Justo lo tengo acá para referenciarlo seguido. Bueno, estamos ahí conectados, porque el libro también es sobre el fin de ese viaje espacial, esa idea. Entonces,
quisiera que nos contaras un poquito sobre eso, sobre la forma de articular ese lenguaje de otros autores, porque siempre me ha interesado mucho cómo los autores, tanto de literatura como de historieta, dialogan con una tradición, la que sea, y eso es importante para ver que las cosas no son espontáneas. Sí, claro, el libro de Follaje viene de referencias anteriores, obviamente, de la tradición, de cierta tradición de la historieta mundial, digámoslo así. A mí, yo soy un lector, a mí me gusta leer mucho historieta, pues a mí me gusta hacer la historieta y me gusta leer. Y con los dibujantes jóvenes, hombres y mujeres, muchas veces parece que yo les regañara porque yo les digo, lean historietas, o sea, tienen que leer historietas. Porque es que leer historietas es justamente, de ahí parte reconocer eso que vos decís que es una tradición del oficio, de la manifestación, y también de ahí vienen unas referencias, de ahí salen un montón de referencias, cosas que uno lee y uno dice, yo podría hacer algo parecido, a mí me gusta el trabajo de esta persona, podría hacer justamente ese trabajo, y obviamente eso es lo que yo pienso, por ejemplo, cuando hago follaje. O sea, la primera, digamos, referencia es Max, del libro Vapor, que es muy charro porque a mí amigos españoles me han dicho que ese libro no ha tenido mucho éxito en España, siendo Max un dibujante ya muy adulto. Max debe tener casi ya más de 60 años, sí, y es un dibujante que lleva más de 40 años dibujando, con muchos éxitos, ha tenido éxitos importantes, y saca Vapor, y a mí me pareció Vapor una cosa maravillosa. Creo que ese es el referente más claro. No lo tengo acá porque justo está en exposición en Tragaluz, y vos lo comentabas, a mí me parece que la exposición no solamente era mostrar originales y mostrar algunas cosas, mostrar el mismo Gacetilla de Robot, sino mostrarle también al público, miren, es que de aquí salió parte de mi libro, o sea, sale de estos referentes. Nada, obviamente, y eso es obvio, nada sale de la nada, o sea, o pues hay cosas que sí salen de la nada, pero cuando salen de la nada es porque se trata de genios. O sea, yo no soy un genio, yo simplemente soy un tipo que hace un oficio con cierta regularidad, con cierta disciplina, y tengo que plegarme justamente a otros dibujantes o a otras cosas que a mí me interesan para un trabajo en particular. Ahorita estaba buscando en libros justamente esas referencias, por ejemplo, Astro Boy, que es un libro, digamos, este lo compré recientemente, hace por ahí unos 5 años, pero siempre la referencia de esos dibujitos sencillos y bonitos que hacía Tezuka por allá en la década de los 50 y 60, que muchos niños, pues, o por lo menos la gente que tiene mi edad, los vimos en dibujos animados en televisión en los 80. Es un dibujo muy sencillo, muy medio caricaturesco, que me parece que es parte de justamente de esas referencias que vos hablás. Aquí tengo varios, voy a quizás mostrarlos un momentico. El que vos ya comentaste, el policía en la luna de Tom Gaud, que es, digamos, también es un recorrido. Lo que hace Tom Gaud con este astronauta, que es un policía en la luna, es un policía pues que trabaja, digamos, en una aldea que se está despoblando en la luna. Es un recorrido, lo que él hace es como recorrer los espacios, que es más o menos lo que yo hago en follaje y que se ve más claro en Vapor, que vuelvo y repito, pues no lo tengo acá porque está en exposición en la Casa Tragaluz. Este libro que me parece también como de una intencionalidad, si no igual a Follaje, el libro de Follaje, por lo menos sí tiene ese dibujo, digamos, simple y bonito, o sea, no sé. Jason, que ya lo había mencionado ahorita. Y en Jason, por ejemplo, hay una particularidad con el montaje que yo hice, que el de Jason también tiene, aunque no es un libro de formato cuadrado como el de Follaje, sí tiene, digamos, esa referencia de montaje de 4 viñetas, por lo general. También muy sencillo el trabajo de Jason en términos pues, de dibujo, pero extraordinario este autor o este dibujante en términos de narración. Y Frank, de Jim Woodring, que sí es uno de mis dibujantes preferidos. O sea, no pretendo para nada comparar estos autores, estos grandes autores con mi libro, sino que simplemente son referencias. O sea, yo no pretendería con Follaje,
pero vuelvo y repito, sí son libros que funcionaron en gran parte como influencia para la creación, digamos, de este libro de historietas de follaje. Bueno, como decías ahorita hace como un rato, el libro tiene una estructura por lo menos interna. Hay un personaje que aparece en un lugar que no está determinado, no está nombrado, y que en algún momento cae dormido, o sea, luego de pasar por diferentes lugares, y la narración deriva en una conversación de otros personajes suyos. ¿Cómo armó ese, de alguna manera, doble sentido de la historia? Porque el personaje se levanta y trata desde un sueño, que es ese sueño alterno que está sucediendo, no se sabe cuál es la verdadera historia. A mí me gustaría que de pronto Verónica, que nos ayuda nos mostrara algunas de las páginas, porque el personaje se despierta y es básicamente como lo que pasa también en este tipo de situaciones que estamos viviendo, y es casi que estuviéramos como en un sueño y estuviéramos esperando despertarnos de algo. Entonces, ¿cómo llegaste a... Sí. Porque de hecho es algo que hiciste hace poco en una de las... Sí, y eso que comentabas, Mario, me parece a mí que sí es como muy premonitorio de ahora. Nosotros ahora en esta cuarentena vivimos como una especie de sueño, ¿cierto? Que nos parece increíble que hayamos pasado pues muchos, algunos en el mundo con menos o más duración, pero más o menos un mes en promedio mundial, o por lo menos los países que están en este asunto, y algunos un poco más, ¿cierto? Yo llevo ya más de 6 semanas y siempre parece como eso, como si fuera un sueño, como si fuera otro espacio, como si fuera otro lugar, otro sector. ¿Y cuándo despertaremos de esta pesadilla? ¿Cuándo? Porque uno lee en redes sociales la gente, pues que obviamente esto no es un chiste, la cuarentena y la pandemia. Entonces ve gente, digamos, realmente angustiada. Decimos, ¿cuándo se acaba esta pesadilla? ¿Cuándo se acaba este problema? ¿Cuándo? Y lo que yo quería hacer, pues, y ahí sí suena muy premonitorio en el caso de esta coyuntura, pero lo que yo quería hacer era poner esa dicotomía, ¿cierto? Como naturaleza, o sea, lo natural, ya vuelvo y repito, pues que natural es todo, pero referido específicamente a la naturaleza, y las construcciones humanas, o sea, la civilización. Entonces, poner prácticamente los dos personajes, Trucha Frita y el personaje este que aparece, que no tiene nombre, que aparece pues como en ese bosque, en esa planicie. Ambos quieren ese desarrollo, ambos quieren que el desarrollo continúe. Lo que pasa es que uno está en la naturaleza y el otro sí está en la vida, digamos, normal de la ciudad, ¿cierto? Ahí digamos que hay una concepción, hay una dicotomía, como te decía, hay una concepción de lo que es lo natural o lo que es la naturaleza y lo que es la vida civilizada, ¿cierto? Yo siempre en la presentación de Follaje, cuando estuvimos en persona, pues en vivo en la Casa Tragaluz, decía, por ejemplo, que en el caso mío, Álvaro Vélez, pues a mí yo aprecio mucho la naturaleza, o sea, el bosque es hermoso, una selva, todo ese tipo de cosas, pero yo no sería capaz de vivir ni 2 días en una selva, ¿cierto? Yo necesito esto, necesito la electricidad, necesito el cemento, necesito, digamos, en cierta forma también unas fortalezas, así ya no las siga yo, que es la revolución industrial, que es el cristianismo, o sea, no creo, o soy descreído cada vez más, necesito, sin embargo, esas bases. Entonces, el libro plantea también esa reflexión, o sea, sí, a mí me gusta mucho la naturaleza, sí, me gustan mucho los animales, me gusta mucho el bosque, aprecio mucho la selva, pero hasta qué punto como ser humano soy capaz de vivir exactamente en selva, en bosque, rodeado de animales. O sea, por lo general nosotros los seres humanos, creo que por lo general casi todos necesitamos construir una civilización, objetos, un techo, algo que nos cubra, que nos proteja de lo que llamamos justamente la inclemencia de la naturaleza, ¿cierto? Del poder o de la inclemencia de los elementos justamente de la naturaleza. Entonces el libro tiene esas dos visiones. Yo no estoy hablando acá de que la naturaleza es hermosa y preciosa,
pero tampoco al mismo tiempo estoy diciendo, bueno, este mundo que hemos construido de ciudades llenas de automóviles y de smog y de contaminación de ríos y todo este tipo de cosas y de sobrepoblación, tampoco es lo mejor. Quizás plantear un equilibrio entre ambas situaciones, que es lo que nos va a poner a nosotros, lo decía más temprano, en una encrucijada en 30 o 50 años, ¿cierto? O sea, o continuar con un desequilibrio o tratar de equilibrar esas fuerzas. Hay en el libro tres, para entrar como directamente a episodios que pasan además en el libro, tres momentos o tres puntos de encuentro del personaje inicial, y uno es con la cruz de acero, la que representa un poco como la construcción, pero también otras cosas que quiero que nos compartas. Otro que es un punto que me llamó mucho la atención es cuando se encuentra como con una vaca y él dice, lo domino, me lo como, lo aso, pero él deja pasar eso, que también es una reflexión muy presente hoy en día sobre qué estamos haciendo con los animales que tenemos confinados, estamos destruyendo y demás, y el encuentro con la energía, que es una que no hemos perdido hoy todavía, donde hubiéramos perdido la conexión con la energía, sí estaríamos incluso más locos. Pero quisiera que nos contaras esa lección de esos símbolos que aparecen en el libro, el poste que por donde todavía no circula energía, pero sabemos que es un poste en el cual circula energía eléctrica, la vaca y la cruz. Sí, sí, el libro también tiene que era esa invitación que decíamos más temprano, como a reflexionar. O sea, no solamente que él ve una cruz ahí de acero y y dice dos o tres cosas y uno dice, sí, bueno, una cruz, pero entonces uno como lector dice, bueno, ¿qué representa esa cruz? Y el mismo personaje lo dice, o sea, es de acero, entonces representa, digamos, ese acero de las fundiciones de la revolución industrial, y al mismo tiempo es una cruz, o sea, representa el mundo cristiano, el mundo occidental cristiano, que como decía hace un momentico, pues nos guste o no, es una base de nuestra civilización, ¿cierto? O sea, yo cristiano no soy, fui criado, digamos, en el catolicismo, obviamente, pero en este momento no soy cristiano, ¿sí? Pero sin embargo, sé que el cristianismo en la civilización occidental es una base de la misma civilización. Entonces esa cruz representa como esos dos pilares, el mismo personaje lo dice, son los dos pilares, la revolución industrial y el cristianismo como base de la civilización occidental. Entonces salirse de eso, pues es quedar fuera de unas bases que tendrán que replantearse, pues yo creo que en menos de medio siglo. En menos de medio siglo tendrá que replantearse, bueno, ya no estaremos vivos para eso, nuestros predecesores, la gente que venga después o que esté ahorita joven, quizás tenga que enfrentarse justamente a eso. El toro o la vaca es realmente eso, parte, es que uno se pone a releer el libro, como lo viste vos y como lo hice yo ahorita en la tarde, en medio de este asunto particular y coyuntural, y uno ve unas cosas ahí que uno dice, bueno, ahora si uno es como cualquier profeta, ¿cierto? O sea, uno lo va acomodando, pero parece que va quedando acomodado. O sea, el montar el toro que el personaje se encuentra ahí como en un bosquecillo, pues como en una manguita, en una manga ahí, él dice, bueno, ¿lo monto o no lo monto? O sea, montarlo o no montarlo es controlar la naturaleza o no controlarla, alimentarse o ponerlo como doméstico, ¿cierto? O sea, el animal, nosotros los animales obviamente los hemos, pues puede sonar muy pesado para mucha gente y todo eso, pero nosotros los animales los hemos terminado dominando, ¿sí? Entonces habrá que replantearse en décadas o no sé, meses, ojalá fuera en meses, si esa dominación que nosotros ejercemos sobre el animal o sobre los animales, habrá que replantearla o seguirla haciendo como lo estamos haciendo, pero como lo estamos haciendo, pues parece que no lo estamos haciendo muy bien. Y ese último, digamos, objeto que vos mencionás, que es la torre de energía, y fíjate que al final, pues a mí no me importa, pues como dicen los más jóvenes, pues va a contar un spoiler y ese tipo de cosas. Me parece que la historia no está en el final, o sea, el final hace parte, pero la historia está en todo su recorrido.
él se para en ese poste y es ahí donde él dice, pues en esa cita bíblica, que es ahí, desde ahí es donde va a construir, digamos, una casa, una nueva casa, o sea, me parece que el lector entenderá que es construir una nueva civilización, pero él la va a construir dentro de lo que el personaje siempre quiso en el libro, o sea, retomar lo que vivíamos antes. Entonces ese poste de luz es justamente eso, es la vida, es la vida, es la representación de la vida que llevamos hoy en día todavía, como vos mismo lo mencionabas, Mario. Nosotros más o menos vivimos, estamos más o menos bien en este confinamiento, pues a excepción pues de gente que la está pasando realmente mal porque no tiene, digamos, lo que nosotros mínimamente tenemos, que es electricidad, internet, de pronto algo de comida en la nevera, pero básicamente la electricidad. Si no tuviéramos la electricidad, pues nos estaríamos, como vos mismo decís, nos estaríamos enloqueciendo. Entonces el libro tiene esos detalles y hace parte de lo que hablábamos más temprano, Mario, es justamente mostrar eso, no solamente porque aparezca, ay, sí, un poste de luz, bueno, listo, o una cruz, listo, normal, no, sino que se trata es de, o lo que yo buscaría, es de que el lector encuentre unos significados y unas reflexiones especiales a partir de esos puntos en particular y en general del libro. Bueno, como muchos saben, vos tienes una profesión que alterna al oficio de dibujar historietas y es ser historiador. En el libro, como lo has expresado, hay muchos detalles, citas bíblicas, datos que están obviamente acompasados con la historia de la humanidad. O sea, no es un asunto deliberado. Entonces, ¿cómo fue el trabajo de investigación con este libro? Ya nombramos las referencias, ya hablaste de las referencias, tanto de historietas, pero en el caso de la investigación histórica, de otro tipo de documentos que trabajas, que te sirven de insumos y que no son visibles, porque como el libro tiene tantos silencios, tiene tan poco texto, ¿qué tipo de trabajos se mezclaron además ahí? Sí, pues yo soy historiador y soy profesor de historia en la Universidad de Antioquia hace 16 años. Entonces, por mi oficio, que es otro de mi, además de ser dibujante y historieta, lo compagino con ese oficio. Entonces, yo toda la vida he leído libros de historia, ¿cierto? Pues, toda la vida he estado más o menos empapándome, pues en particular de historia de Colombia, pero en general de la historia mundial, de la historia universal, ¿sí? Creo que quizás, entonces no es que haya hecho una investigación exacta para el libro, sino que ya habían unas bases anteriores de mi otro oficio como historiador, de cómo contar la historia o de a qué me refería exactamente. Por ejemplo, yo ahorita más temprano te decía, o hablaba del mundo, ¿sí? Porque no se trata pues de que va a llegar un meteorito y destruirnos. No sé, puede llegar mañana o en 3 meses, pero el libro no habla de eso exactamente, sino habla de un fin del mundo, y fines del mundo ha habido, durante la civilización humana, ha habido un montón, ¿sí? Y dentro de esos fines del mundo en especial, digamos, el fin, por ejemplo, del Imperio Romano, que en ese momento, digamos, eso es siglo V, más o menos, eso es siglo VI, creo, 1400, siglo V. Después de Cristo, pues la gente que vivía dentro de las marcas del imperio pensaba justamente que ahí había un fin del mundo. Entonces, el leer, por ejemplo, a Edward Gibbons, Auge y Caída del Imperio Romano, pues no tengo los 16 tomos de Auge y Caída, pero sí tengo un librito que resume el trabajo de Gibbons pues en un libro bastante grueso. Leer, por ejemplo, a Hobsbawm, que es un historiador pues reconocido y hizo una recopilación muy de referencia de la historia del siglo XX. Leer, por ejemplo, también cómo eran los momentos más álgidos de la Segunda Guerra Mundial y cómo en lugares específicos, o sea, Londres durante la batalla de Londres, o sea, Berlín durante la retoma, digamos, de la Unión Soviética y de los aliados, cómo sentía la gente que realmente había un fin del mundo. Sí, es que nuestra generación, a pesar de vivir en Colombia, que es un desastre, pues como para la psiquis y para los nervios y para estar tranquilo, vivir en Colombia es un desastre total.
A pesar de vivir en Colombia, nuestra generación, pues en general, digámoslo así, porque cada quien ha vivido sus propios dramas, no ha vivido una situación tan fuerte como esas generaciones, o vivir una zozobra, digamos, durante 50 años o un siglo, que quizás la pudo haber vivido la caída del himno, o incluso cosas muy particulares que yo las he mencionado acerca, digamos, de este asunto, sobre un fin del mundo, como en el caso, digamos, de Rapa Nui, ¿cierto? De cómo la isla de Pascua, consumiendo todos sus recursos dentro de la isla, finalmente terminan, según investigaciones pues, de antropólogos y historiadores y otros especialistas, cómo la isla termina, cómo esa sociedad termina incluso en canibalismo, o sea, comiéndose a sí misma porque ha terminado los recursos. Entonces, mirar, digamos, esa serie de cosas, de acontecimientos en la historia, digamos, a lo largo de 2000 años o incluso antes. Uno podría mencionar en la Edad Media, por ejemplo, el caso de la peste negra también, cómo la gente pensaba y ver cuerpos en las calles, como lo veíamos hace poquito, hace unas semanas, no en una cosa tan dantesca, digamos, como en el caso, digamos, de la Edad Media, pero sí los veíamos en las calles de Quito, Ecuador, hace 2, 3 semanas, como había ya muertos y con los cajones de, pues, ¿qué puede pensar uno? Pues que hay un fin del mundo, o sea, que esto se acabó, que esto se terminó. Entonces, yo creo que el oficio mío como historiador me ha dado, en cierta forma, una base para construir un relato que creo que es más o menos coherente en el libro de Follaje y que habla acerca, digamos, de un fin del mundo, del final, digamos, de un proceso de producción, de consumo, de nuestra relación con los otros en la sociedad, en esta sociedad actual, y nuestra relación con los objetos. Y no solamente con los seres humanos, sino con otros seres, como los animales y la naturaleza en general. Yo creo que eso en este punto se acabó. O sea, no me refiero obviamente a un asunto de mañana o pasado mañana, o en un mes, o en un año, o en 5 años, no. En términos, digamos, del historiador, cuando hablo, digamos, que se acabó, estoy hablando más o menos de medio siglo, por lo menos. Entonces ver ese pasado me da a ver, digamos que me ayuda a observar este mundo y a ver, es que digamos, esto ya no da más, ya no aguanta más. Un asunto, por ejemplo, Mario, como la sobrepoblación, ¿sí? Un mundo que tiene más de 7.000 millones y que se supone que solamente puede sostener a la mitad de esa población. Entonces, es que no hay ni siquiera que estudiar historia, ni tener ningún conocimiento muy, muy especializado, ni nada, sino que solamente acostarse en la cama un momentico, mirar el techo, pensar un rato sobre eso, y uno dice, es que no hay forma de sostener esta situación. Bueno, Álvaro, este es ya para, antes de dar paso a las preguntas de la gente que posiblemente nos esté viendo. Este es el primer libro de Tragaluz Editores, y que espero, como lector de historietas, ojalá sean muchos más, a pesar de que eh, todas las situaciones derivadas de la pandemia pues, han golpeado a las editoriales, librerías, a todo el ecosistema del libro en general. Algo cortico y luego ya empezamos como pregunta rápido, que se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo fue el trabajo con Tragaluz, sabiendo que este era el primer libro, y el cual, además de lo bien terminado en tanto forma como en edición, uno lo siente muy preciso? ¿Cómo fue ese trabajo? Pues Tragaluz tenía experiencia en editar otro tipo de libros, eh, ilustrados y demás, pero ¿cómo fue ese trabajo? Bueno, el libro se entregó terminado totalmente a la gente de Tragaluz Editores. A ellos les interesó editarlo, justo por lo que vos decías, como entrar, como a publicar o empezar a editar historieta, que Tragaluz pues edita otros tipos de libros. Lo más cercano era libros ilustrados. Entonces, básicamente entregarles el libro, y a ellos les interesó, o pues la historieta, y a discutir realmente unas cosas que muy pequeñas, porque Tragaluz fue muy abierto en términos a lo que yo quería con el libro físico, ¿sí? Exactamente lo que yo quería, porque pues, como decía ahorita más temprano, pues yo soy un lector
un asiduo lector de historietas, entonces me gusta que el libro sea bonito, me gusta que el libro sea amable, ¿cierto? Me gusta una buena impresión, o sea, no solamente este libro, sino en mis revistas de cuaderno Gran Jefe, cada vez intento que sea más bonita la edición, más cuidados los papeles. Entonces, básicamente la única, digamos, cosa que presenta Tragaluz como para ellos es la portada. Esta portada la presenta la editorial. Yo presenté otra portada. A mí me parece una portada muy bonita, o sea, les dije, no, me gusta, hagámosla. Y ellos aceptaron, digamos, la edición que yo les propuse, que era una edición de guardapolvo, pues, con una segunda portada, ¿sí? En blanco y negro, con una tapa dura, e incluso, pues, obviamente, con una parte en la mitad, en color, que yo reconozco que no para todas las editoriales, y menos para editoriales en Colombia, y menos para las pocas editoriales en Colombia que hay publicando cómics, es fácil aceptar, digamos, hacer, digamos, dos portadas, un guardapolvo, interior en color, tapa dura, pero a mí me parecía que había que hacerlo no por un capricho específico mío. Bueno, quizás el capricho específico era la tapa dura, pero la doble portada y la parloria en blanco y negro no era exactamente un capricho mío, que tenía que ver un poco también con lo que se narraba en el libro. O sea, que hay esa dicotomía a la cual me refería. Entonces me parece que yo estoy muy agradecido. El libro quedó precioso en términos físicos, quedó hermoso. Era el libro que yo quería que como saliera perfectamente. Y les agradezco mucho porque, como decía, pues aquí hay muy pocas editoriales publicando historietas, hay 3 o 4, o quizás un poquito más, 5, y es muy difícil para una editorial independiente como Tragaluz o como Cohete o como Rey Naranjo o como La Silueta publicar un libro con las especificaciones que yo pedía. En el caso de Tragaluz, pues aceptaron eso y les agradezco mucho, y el libro quedó muy bueno. O sea, no hay nada mejor que pasar de la cama a la cocina y de pronto mirar de reojo el libro y uno decir, quedó muy bien, quedó muy bueno. O sea, antes que uno pasa de reojo y dice, esto quedó como yo quería. Entonces, por fin, y eso yo creo que eso es también con los años, por fin, últimamente, me refiero a los últimos, 10 años, digo últimamente porque llevo 25, las cosas han ido saliendo como a mí más o menos me han gustado, cosa que estoy muy contento, pues, y muy agradecido, como un montón de gente que me ha ayudado, en el caso particular de Tragaluz Editores. Bueno, no sé si hay preguntas, pues como para tal vez unas 2 o 3 preguntas rápido, mientras ya, porque ya son casi 50 minutos. Tal vez salgan ahí en los comentarios, o Verónica las pueda leer y nos las pase. Pues sí. Bueno, parece que nadie... ya iba nadie pregunta, o sea, todo está muy claro. Muy bien, no, perfecto. Muy bien, pues. Maravilloso. Lo único es el libro, pero si Mario, no sé si Mario quiera comentar. No, algo más? Recomendar además que lo puedan comprar en la página de Tragaluz Editores, en algunas librerías que tienen libros de Tragaluz. Bueno, no hay preguntas, pero tal vez, ¿qué posibilidades hay de que exista una edición digital? Cohete Comics mañana va a hacer una presentación de su catálogo en digital. ¿Qué posibilidad hay con eso? ¿O si se ha hablado hasta ahora? Porque son las opciones que empiezan a barajarse en los últimos días. Álvaro, ¿has pensado? No, eso no se ha hablado. Pues no lo hemos hablado. Lo que pasa es que, como decía Mario, está recién editado. O sea, esto salió 15 días antes de la pandemia, iba a decir encuartelamiento, pero es más o menos eso, de la cuarentena. Entonces, a mí me parece, pues, que no sé, o sea, me parece también que para la editorial sería, pues, las editoriales se sostienen justamente de las ventas del libro. Entonces, yo creo que no, en este momento no estaríamos pensando en eso. Lo que sí veo es que la editorial hace unas semanas atrás, muy temprano, creo que a la semana ya de la cuarentena,
Tragaluz ofrece el libro con un descuento. Creo que el libro está en 35, 31 mil pesos, que realmente me parece súper barato para el libro. Y no solamente este libro, sino varios libros, o sea, todo el catálogo de Tragaluz. Me parece que es una buena opción, que lo pueden buscar en Tragaluz, en www.tragaluseditores.com. De eso no hemos hablado. Me parece que no es el momento todavía. Si quieren ver cosas mías, síganme en las redes, que yo la mitad de mi trabajo lo he regalado. O sea, si no es con robot, es con, no sé si tenga que regalar más. La mitad de mi trabajo de 20 años está en internet. Ahí están preguntando algo, Mario. Ya que dice Juan David Arias que si no se siente como un profeta del fin de los tiempos. Lo que pasa es que uno le tira algo, ¿no? Es como Nostradamus hace que Nostradamus del siglo XVI, creo. Hace 500 años Nostradamus predijo unas cosas, hizo unos cuartetos, ¿cierto? Y eso se lo acomodan a todo lo que va pasando. Después de una semana de confinamiento, empezaron a tirar por redes sociales unos cuartetos de Nostradamus, que los ponían exactos y decían, es que esto lo predijo Nostradamus. Era lo que hablábamos al principio, como para responderle a Juan. No, yo simplemente hablé de una cosa que me parece que es una cosa básica de observación y que resultó en este momento coyuntural, ¿cierto? Fíjese, yo hace unos años, cuando era estudiante, leí una biografía, una supuesta biografía de Julio Verne. La escribió J.J. Benítez, el escritor español especialista pues en cosas de ovnis y de misterio y todo ese tipo de cosas. Él incluso en la introducción del libro, de esa supuesta biografía de Julio Verne, él decía que había que buscar unas claves en sus novelas, en estas novelas de ciencia ficción del siglo XIX, y ahí fue como él construyó el libro. Bueno, sea así o no sea así, pero esto era porque en el libro de Julio Verne decía, es que la gente cree que yo soy, pues hago premoniciones del futuro, y él simplemente decía, es simplemente ir a las revistas de ciencia, o sea, las revistas que se publicaban en esa época, en el siglo XIX, y entonces, bueno, en el futuro pues habrá una cosa que será, no sé, un submarino. Entonces decía, no, pero entonces no pongamos ese submarino así muy sencillo, sino que pongamos un super submarino, digamos, que era el del Capitán Nemo, en 20.000 leguas. Entonces, es básicamente, Julio Verne explicaba eso, o sea, él decía, es que no es que sea uno un profeta, sino que es simplemente un asunto de observar y de leer cosas que pasan en la vida, o sea, para nada comparando pues con Julio Verne. Es simplemente el ejemplo para responderle un poco a Juan. Bueno, yo creo que ya no tenemos más espacio de preguntas porque los tiempos son limitados. Habían dado casi una hora, ya estamos ahí al borde. Renzo dice que le sorprendió la presencia. Renzo dice que le sorprendió la presencia de Truchafrita en el libro. Sí, porque pues si lees el libro, ojalá te llegue a Perú, Renzo, un saludo. Si te llega, pues entenderás por qué sale el personaje de Truchafrita ahí justamente en el libro. Sale en un espacio muy corto, pero es importante dentro del libro. Ojalá llegue a Perú y a otras partes del mundo, no sé. Mira, hay una pregunta de Elena. Si nos respondemos a esa pregunta, Mario. Sí, Verónica dice que sí, que otras dos. Esa, respondela. Entonces, sí, que su libro puede leerse como una crítica a los movimientos ecologistas. Yo no sé, o sea, no es exactamente una crítica a los movimientos ecologistas y tampoco es como hablar del asunto ecológico. Porque tampoco pretendía en el libro hacer, digamos, una lección sobre, ay, miren cómo destruimos el mundo, o miren qué maravilla de civilización que hemos construido, sino que, como decía al principio, hayan reflexiones incluso personales, obviamente el lector, y ojalá colectivas, ¿cierto? O sea, lo que estamos haciendo está bien, o sea, yo no estoy diciendo, esto está mal, esto está bien, esto es una maravilla, no, sino que la gente se pregunte, esto está mal, está bien, incluso en los consumos normales, ¿sí? Si nos damos cuenta en el caso específico de Medellín, pues hablo mucho de Medellín pues porque yo vivo en Medellín, pero en el caso específico, eso pasa mucho en gran parte del planeta. Hay gente que compra un automóvil y no lo necesita,
¿sí? Entonces, ¿para qué comprar un automóvil si no lo necesito? Para mostrar que he progresado económicamente, para salir y mostrarle a los otros que estoy mejor. Fíjense en lo estúpido que es eso. Entonces, también quien lee este tipo de cosas, o yo querría que leyera este tipo de cosas y se preguntara de esos consumos personales que tiene, ¿cierto? O sea, que cómo puede uno contribuir a ciertas cosas, más allá de un discurso pro o contra ecologista y más allá, digamos, de dejar, digamos, de aleccionar. No me interesa para nada aleccionar a nadie. Ni no soy nadie tampoco para aleccionar a nadie, simplemente hacer una serie de reflexiones. Listo, yo creo que ya... O que el libro convoque a una serie de reflexiones. Bueno, yo creo que ya con esto, Álvaro, muchas gracias. Creo que invitar a la gente nuevamente a que compre el libro. La tienda de Tragaluz, librerías del país, están en Medellín, Libros Antimateria, Al Pie de las Letras, Libris, librerías de Bogotá, Santo y Seña, Tornamesa. Y bueno, muchas gracias a vos, Álvaro, a Tragaluz por la invitación. Ahí desfilás el libro un ratico y que esté muy bien. Ya vamos terminando y nos despedimos ya. Listo, ya la... Mario, a Álvaro por hacer parte de este primer live de Tragaluz. Gracias a todos por estar aquí. Mario, gracias. Gracias a vos, que estés muy bien, cuídate mucho. Les extendemos la invitación. El sábado tendremos otro Quedó bien, ¿no? En el marco de Filbo en Casa. Vamos a estar conversando con la autora portuguesa Dulce María Cardoso sobre su último libro, Todos son historias de amor. Ella estará hablando con Jerónimo Pizarro y tendremos traducción en el momento. Bueno, muchas gracias a todos por hacer parte de esto, a los que comentaron, a los de las preguntas, de nuevo a Mario y a Álvaro, y nos vemos en las redes. Chao. Chao.